Bienvenidos a Ambas Orillas, el programa que pretende ser voz de todos los que pensamos que todos los hispanos somos hermanos y deberíamos estar nuevamente unidos. Nosotros no elegimos a nuestros padres ni a nuestros hermanos, simplemente la vida nos lo dio así. Si usted habla castellano, si llama a la mujer que le dio la vida madre, si sabe cómo acaba la frase al pan pan, si usa dos apellidos, el de su padre y el de su madre, si esos apellidos son del tipo García, López, Rodríguez, Rivera, Vega o Flores, si celebra con familiares y amigos Nochebuena y Navidad y le traen regalos los Reyes Magos, si en sus platos no falta el aceite de oliva y comparte ciertos valores culturales y espirituales con sus mayores, entonces usted es español. Y eso no tiene nada que ver con que tenga otras posibles tradiciones y costumbres, como las hay en la misma España. Y por supuesto no tiene nada que ver con el RGB de su piel. Usted es español, es lo que le ha tocado. Y ante esta circunstancia usted tiene dos opciones. La primera es vivir atormentado el resto de su vida por seguir creyendo los argumentos racistas despectivos de quienes lo consideran menos capaz y las falacias leyendanegristas sobre supuestas barbaridades cometidas por sus honorables ancestros. La segunda es sentirse orgulloso de ser miembro de uno de los grandes bloques histórico-culturales de la humanidad, junto con el anglosajón, el francófono, el árabe o el chino, de tener como lengua materna el segundo idioma con mayor número de nativos del mundo, de pertenecer al mundo que llevó la ciencia, el renacimiento y la escritura al mayor número de pueblos del planeta, al que circunnavegó por primera vez, que creó el derecho internacional y las leyes que protegían a los indios, las obras de Cervantes, las pinturas de Velázquez o Goya, grandes inventos como el submarino o el helicóptero, y que construyó la mayor cantidad de patrimonios de la humanidad, 47 en América y 45 en la península ibérica, más todos los inmateriales. Creer que tiene un pasado glorioso y, lo que es más importante, un mejor futuro. Ahora bien, todo esto no tiene nada que ver con la política. Si a pesar de cumplir las características indicadas, usted no quiere tener ninguna relación con el país llamado Reino de España, usted está en su derecho. Si usted preferiría que su país fuera como Tennessee o Wisconsin, usted está en su derecho. Pero nada de eso va a borrar de dónde procede usted y, por tanto, quién es usted. Vamos a pasar a la tertulia, hoy dedicada a los casos de Ecuador y Perú, porque tenemos a dos invitados de lujo, Antonio Moreno y Francisco Núñez del Arco. Este último autor de un libro, de una obra que está teniendo repercusión en todo el hispanismo y el reunificacionismo, que es Quito fue España. Nos vemos. Bueno, pues estamos aquí en la tertulia y hoy con unos invitados de lujo. Tenemos a Francisco Núñez del Arco Proaño, es autor de Quito fue España, historiador, y bueno, yo les he pedido a ellos que sean ellos mismos los que se presenten un poco. Buenas tardes, Francisco. Hola, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, presentarme, no sé, no me gustan esas cosas. Me siento un poco extraño haciéndolo, pero lo que puedo decir es que he sido una persona bastante inquieta en buscar y en tratar de entender mis orígenes para entenderme a mí mismo. Y en esa tarea de investigación a lo largo del tiempo, fui escribiendo mi libro Quito fue España, entre otras cosas que he escrito, entre otros libros, pero este que obviamente es el más relevante hasta ahora. Muy bien. No pienso que quepa otra presentación más que esa. Soy un hispano muy orgulloso de serlo
y gracias a ese orgullo he buscado profundizar en cada aspecto de ese ser. Ujú. Muy bien, pues ahora entraremos ya en los temas. Y tenemos también a Antonio Moreno Ruiz. Él es de Sevilla, pero ha vivido en Perú 6 años y es bueno quien escribió precisamente el prólogo a la obra de Quito fue España. Y ha publicado recientemente Galería de Personajes Inciertos, pero bueno, pues le voy a pedir también a él que se presente un poquito a los oyentes. Hola Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, pues muchas gracias Enrique por invitarme a esta tertulia con Francisco, es un lujo la verdad estar aquí hablando con ustedes y bueno, como hemos hablado últimamente, ¿no? Pues yo soy historiador, yo me licencié por la Universidad de Sevilla, me especialicé en América y muy en concreto dentro de Historia de América en las independencias. Y luego por las locuras que pasan en este mundo, pues fui a Perú, sin embargo me dediqué más al tema de la enseñanza y traducción del portugués. He estado viviendo en Perú 6 años, pero mi trabajo ha sido básicamente con brasileños, ¿no? Y dentro de mi estancia en Perú, pues he tenido el lujo de conocer en persona a Francisco Núñez, con el que nos hemos visto varias veces, y con el que tuve el inmerecido honor de hacerle el prólogo de ese gran libro que es Quito fue España, que ya es todo un referente para nuestra historia. Sí, desde luego. Muy bien. Como has dicho también, acabo de publicar una colección de relatos que se llama Galería de Personajes Inciertos por Amazon y estoy ahora organizando las presentaciones. Es una especie de realismo mágico andaluz con influencia a mí me gusta mucho el estilo de Álvaro Cunqueiro, también me gusta el estilo de García Márquez y es que, bueno, la hispanidad a través de la literatura, fíjate tú la riqueza que tenemos, ¿no? Desde luego, la verdad que y además se ha ido alternando un poco la época de, bueno, España siglo de oro, siglo de plata, y cuando en España pues llegó un poco con la guerra civil y todo, parece que viene el parón, pues ahí estuvo la literatura hispanoamericana con el boom, con los grandes autores, con Gabriel García Márquez y todos los que podamos decir, y tal, y la verdad que tenemos una lengua y una literatura pues muy rica, eso es desde luego un orgullo tenerlo. Bueno, muy bien. Y tenemos también pues a Alejandro Pomar, miembro de nuestra asociación también, y él es periodista, ya lo presentamos en el programa anterior. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Y bueno, pues yo creo que podemos empezar un poco esta tertulia, precisamente lo que estábamos comentando antes de empezar. Parece que precisamente con el bicentenario de las independencias es cuando está habiendo un poco una revisión, por decirlo de alguna manera, de la historia, quizás tal y como se ha contado. Parece que se ha contado de manera oficialista hasta ahora, ¿verdad? ¿A qué achacáis un poco esto, este momento, este boom que estamos teniendo ahora, de ver la historia de otra manera, de ver las relaciones entre los hispanos de otra manera? Hombre, yo lo he hablado muchas veces con Francisco, ¿no? Francisco, me acuerdo que cuando estaba escribiendo su libro, hablamos muchas veces y hay un dato interesante, ¿no? El siglo XVIII español, por ponerte dentro de la leyenda negra, hay que centrarse mucho en el siglo XVIII probablemente para entender el proceso rupturista que viene después en el siglo XIX. Sí. Entonces el siglo XVIII español, o hispánico, si lo queremos ampliar así, ha sido muy denostado injustamente. Dice Francisco, ¿no? Francisco reflexiona. Vamos a ver, si le estamos dando 200 años de crédito a las repúblicas hispanoamericanas y estamos siempre enfrentados y siempre con los mismos problemas, ¿por qué a la monarquía borbónica del siglo XVIII no se le dio prácticamente solo un siglo de crédito, cuando los datos son los que mandan al final, ¿no? Entonces yo creo que viene un poco por ahí. Yo también lo achaco a una especie, bueno, José Antonio Pancorbo, un gran historiador peruano que Francisco también tuvo el gusto de conocer, que falleció hace poco. José Antonio Pancorbo escribió Los demonios del Pacífico Sur. Y yo creo también que hay un tema un poco de providencialismo, que justo pasados 2 siglos, ¿no? Los demonios ya están demasiado esparcidos y que la gente ya pues, está reaccionando. Mi mujer, por ejemplo, que es criolla peruana y como es tan hispanista o más que nosotros, ella lo dice, en Perú
Ahora Francisco podrá hablar más del caso ecuatoriano, pero en Perú hace 5 o 10 años no se podía criticar la figura de San Martín porque era una especie de culto, no sé, Francisco, casi religioso, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo ahora mucha gente, y mucha gente joven, que es lo que más me llama la atención, lo critica abiertamente, sí, este proceso turista. Entonces, claro, Francisco desde el lado ecuatoriano yo creo que podría también aportar mucho más sobre este tema. Uh-huh. Sí. Sí, claro. O sea, el Bicentenario nos agarró a América Hispana en un contexto interesante dentro del proceso político de lo que se ha dado en llamar el socialismo del siglo XXI. Uh-huh, uh-huh. Y al haber sido ese el contexto de coincidencia con el Bicentenario, levantó, digamos, las suspicacias de muchos habitantes de nuestros países en torno a cuál fue el proceso histórico de conformación de nuestros actuales estados-naciones, nuestros países, uh-huh. y tratar de entender cuál ha sido el fracaso histórico de las así llamadas repúblicas americanas. Uh-huh. No digo que haya sido un proceso generalizado entre la gran masa de la población, pero sí entre cerebros o almas, si se prefiere el término un poco más selectas, y que hemos coincidido a lo largo y ancho del continente, desde Argentina, pasando por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México, en fin, y muchos otros países, en cuestionarnos qué ha sucedido y cuál ha sido el origen del fracaso de nuestras repúblicas, porque nuestras repúblicas son países fracasados, son países que no funcionan, y eso es evidente, o sea, y se podrán escribir muchas teorías, y se podrán justificar de muchas maneras, pero en la práctica cualquier persona como Antonio, que ha vivido en Perú, o yo que vivo en Ecuador, y también he vivido en Argentina, también he vivido en Perú, he vivido en otros países de mi región, lo conozco a profundidad, sabemos que nuestros países no funcionan. No hay que meternos a buscar ninguna teoría más allá de los hechos. Los hechos es que las repúblicas nuestras son un fracaso en muchos sentidos. Y no vamos a andar ahora al respecto. Pero lo que nos ha preocupado a algunas personas, a algunos hispanoamericanos, es entender por qué han sido este fracaso. Y a raíz de eso, yo en lo particular, por ejemplo, inicié un estudio desde el año 2004, 2005, desde que tenía más o menos unos 19 años, para un estudio histórico, para buscar las raíces del origen de estos estados fallidos. Y bueno, y me dediqué a investigar a profundidad. Y cuando investigas a profundidad no tienes otro lugar de origen que la misma fundación de las repúblicas. Otro lugar otra raíz del fracaso que las mismas conformaciones de los estados nacionales americanos, y obviamente eso se da con la independencia de la mal llamada colonia, de lo que fue la monarquía hispánica en América, del imperio español, si se quiere, de los reinos ultramarinos de la corona de Castilla en América. Uh-huh. Y obviamente entender eso en un contexto de lavado cerebral permanente, como ha sido en nuestros países, donde la historia oficial republicana que enseñan en los colegios tiene un imprimatur de la Inquisición oficial del sistema para permitir las ideas que se deben saber y las que no. Fue una tarea, digamos, titánica. Si no hubiera sido porque yo he podido viajar a otros países, consultar archivos, consultar bibliografía que no hay en este país, y sobre todo interesarme en eso, en lo que soy, en lo que somos, no habría llegado como no se llega fácilmente, porque es un material que intencionalmente es escondido. Por ejemplo, algo que me sorprendió a mí cuando yo ya empecé en esta búsqueda hace muchos años, era encontrar documentos y ver en los documentos que siempre se hablaba de la provincia o del reino de Quito. Y eso obviamente contrariaba por completo lo que teníamos en la cabeza, que éramos una colonia, ¿no? Una colonia de explotación económica básicamente y de imposición sociocultural. Entonces decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué estos documentos no utilizan la palabra colonia? Si supuestamente éramos colonia y los documentos históricos deberían ser
coincidentes con esas afirmaciones. Y no lo eran. Me acuerdo que para mí fue un gran impacto psicológico cuando encontraba esos documentos y leía El Reino de Quito. Me acuerdo claramente. Me acuerdo que encontré una enciclopedia de Antonio Alcedo y Herrera, que era quiteño, por cierto, sobre los reinos americanos, y busqué obviamente Quito, y decía Quito, reino de la América Meridional. Entonces yo decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué parte me la perdí? Yo si me permitís apuntar una cosa, ahora hablando, no soy ningún experto, diríamos, pero apuntando lo que decíais del tema de las repúblicas en Sudamérica y demás, de hecho desde el 2016 más o menos, en Brasil se está apoyando una vuelta a la monarquía. No sé si conocíais el tema, pero bueno, ya está en estudio del Senado. Y parece que está subiendo la cantidad de apoyos que tiene la monarquía en Brasil. En Brasil siempre ha habido tendencia a la monarquía porque es el único país de América que se independizó bajo una monarquía estable y fue una independencia incruenta, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Siempre, incluso llegaba un referéndum, pero yo no sé hasta qué punto, yo le digo porque he estado todos estos años trabajando con brasileños, pero yo no sé hasta qué punto eso pueda llegar a fructificar, pero sí es verdad que Brasil siempre incluso ha habido cierta nostalgia porque claro, fue un periodo del año 1822 al 1889. Uh-huh. A ellos les ha quedado la conciencia como que ellos se mantuvieron como nación continental gracias a eso, ¿no? La verdad que es un caso interesante dentro de la historia porque Brasil no deja de compartir una historia. Muchas veces en España, por ejemplo, le hemos dado la espalda a Portugal y viceversa. Cuando compartimos península, pues Brasil comparte continente con sus vecinos. Entonces, bueno, pues Brasil ha pasado un caso curioso ahora. El brasileño históricamente no quería, por ejemplo, ¿cómo puedo decir? O sea, no tenía mucho interés en sus vecinos. Uh-huh. A la hora de aprender español, por ejemplo, el brasileño no... El brasileño que hablaba español era porque era hijo o nieto de inmigrantes españoles, que hay bastantes, y es un caso que se sabe poco. Uh-huh. Entonces los años 90 les cambia un poco esa visión y el brasileño empieza a querer aprender español, así como por ejemplo en Perú, en los países, no sé, Argentina, ¿no? No sé si tanto en Ecuador, Francisco, pero los institutos de portugués empiezan a subir también. O sea, hay una comunicación bastante fluida y la verdad que es un caso interesante porque el actor, por ejemplo, Wagner Moura, que interpreta a Pablo Escobar en la serie Narcos, uh-huh. Él dice, es que en Brasil yo me he dado cuenta, ahora que aprendí a hablar español para la serie, que conocí actores mexicanos, actores, en fin, de todo el continente, de lo culturalmente aislados que estábamos, y ahora parece como que ese hielo se está rompiendo, ¿no? Y yo ya digo, o sea, en el interior de Sao Paulo, por ejemplo, hay muchísimos hijos y nietos de españoles que les gustaría volver a reencontrarse, y bueno, Brasil no deja de ser una potencia económica con la que España, si tuviéramos un poco de más visión, estaríamos más estrechamente, independientemente de los gobiernos y demás, que Brasil sí es verdad que está en un lío político de narices, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa pues son los lazos culturales y que pueden abrir mucho más camino muchas veces que la política en un sentido estricto, ¿no? Yo es que, bueno, oyéndoos, pues claro, me vienen muchas cosas a la cabeza y hay tantas cosas que se podrían comentar, pero lo que habías comentado, Antonio, del siglo XVIII, efectivamente, bueno, esto como con el perro de los Baskerville, que no ladre el perro cuando debería ladrar, es precisamente una de las claves, ¿no? Entonces, precisamente que del siglo XVIII parezca que frente a un siglo en que Europa está lleno de guerras y tal, que en Hispanoamérica no resalten tantas guerras o tantos enfrentamientos, es precisamente una clave de que en el siglo XVIII Hispanoamérica pues era una sociedad, era un territorio con una buena calidad de vida, según esa, ¿no? para la época, con una cierta paz y con una cierta prosperidad, que a veces lo que se oculta un poco, más allá de algunas victorias militares, como en Cartagena India, habla de Lezo, o los ataques fallidos contra Puerto Rico de los ingleses, etcétera, etcétera. Y claro, cuando a veces se mitifican a personajes como Tupac Amaru, se dice la lucha de un indígena, y a lo mejor mucha gente se imagina a un indígena con una pluma en la selva,
pero estamos hablando del siglo XVIII, los indígenas estaban totalmente integrados, incorporados a la sociedad. Tupac Amaru, que se llamaba en realidad José Gabriel Condorcanqui Noguera, y era un comerciante, y bueno, esas historias cómo se han contado a veces, ¿no? Y lo que comentaba Francisco de las repúblicas y de las repúblicas fallidas. Bueno, lo primero, lo que ha comentado un poco del bicentenario, quizá como se ha sido apropiado un poco desde ciertas tendencias no ideológicas, y eso es lo que ha quizá provocado una reacción de una revisión de realmente está la historia así tan simplificada como se nos ha contado siempre, que éramos una colonia explotada. ¿Esto es cierto o incierto? Pues lo que estaba comentando Francisco, la verdad que si uno va a los documentos y va a realmente investigar, ve que realmente, bueno, pues era, efectivamente, todos éramos un reino. En el antiguo régimen, lógicamente, no podemos estar hablando de derechos civiles como luego con las democracias y las constituciones, pero había una igualdad de que todos pues éramos súbditos del rey, lógicamente, que ya desde el siglo XVI pues se considera a los nativos hombres libres según las nuevas leyes de India de 1542, hombres libres, las leyes de Burgos de 1512, como se adelanta varios siglos, algunos derechos sociales también para los indígenas, y como ya desde la primera constitución esa monarquía, ese imperio, llamémosle si queremos, en su fase final es constitucional. Me parece la constitución de 1812 de Cádiz, en la que están representadas pues todas las provincias, todos los territorios de la monarquía, con sus diputados, con sus representantes. Un peruano llegó a ser presidente de las Cortes, un puertorriqueño llegó a ser vicepresidente de las Cortes de Cádiz, y entonces pues realmente estar hablando de colonia o de una relación de inferioridad o de, pues no es correcto, no es correcto, dentro de que estamos hablando de siglos pasados y lógicamente la sociedad estaba en cierto modo estratificada, no era lo mismo ser duque de no sé qué, que tal, eso lógicamente, pero eso era en todas partes, ¿no? Pero claro, lo que no había es esa diferenciación territorial, que si uno estaba en la península estaba, no, porque en toda América y en todos esos virreinatos al final eran parte de ese reino, ¿no? Como estabais comentando. Sí, o sea, bueno, no fueron dos, fueron 11, me parece, americanos presidentes de la Corte de Cádiz. Sí. No recuerdo el dato exacto, pero fueron muchos. Un dato que vale acotar ahora en medio de esto es que el gran problema hispano en general, tanto actualmente en España como en los países de América, es que hay una gran ignorancia sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado. Entonces en América hay 3 siglos que en los colegios se da en 2 clases, y que dice la colonia, y es de explotación y una época de oscurantismo, y no se dice más. Entonces hay 3 siglos de nuestra historia que no estudiamos y que no sabemos qué pasó. Y al no saber qué pasó en esos 3 siglos, obviamente no podemos llegar a las conclusiones correctas de lo que pasó después en la República y de lo que pasa actualmente, ¿no? Y cuando uno se pone a estudiar lo que pasó en esos 3 siglos, yo puntualmente que lo he hecho a profundidad en el caso de Quito, de lo que después sería el territorio de la República del Ecuador, es sorprendente en todos los sentidos, ¿no? O sea, la vinculación tan permanente y próxima a la península es una de esas cosas que se desconoce por completo, no solo a nivel de cargos políticos y de relaciones económicas, sociales, sino a nivel, digamos, propiamente de intercambio humano, como se diría hoy en día, ¿no? O sea, no solo la cantidad de españoles peninsulares que vinieron acá, sino la cantidad de criollos que fueron a la península y que se quedaron ahí, que ahora hay centenares de miles de españoles actuales que descienden de antepasados quiteños y obviamente de todas las partes de América. Esas ideas, por ejemplo, cuando uno las va demostrando y contrastando, sorprende a la mayoría, porque es una noción que se tiene por completo obviada, porque lo que se asume es que había una explotación económica y militar, entonces
no hubo ningún intercambio en ningún sentido con España, y menos un intercambio humano. La gente es tan básica a veces que no asume que si te apellidas González es porque vino un González hace tanto tiempo de alguna parte de España. Y mucho menos asumen de que había gente de aquí que iba para allá y se quedaban allá, como pasó hasta hace muy poco, ¿no? O sea, grandes figuras de la política española, que prefiero no decir los nombres ahora, pero que protagonizaron la vida política del siglo XX en España, Sí. descendían de criollos americanos, rioplatenses, cubanos, venezolanos, en fin. Sí. Pero Sí, fíjate, parece que la historia, por simplificar, se ha enseñado que en 1500 llegaron unos españoles, mataron indios, durante 300 años no pasó nada y luego pues se liberaron, ¿no? Porque no eran libres. Parece que es un poco la simplificación, y luego efectivamente pues todo lo que estás contando. Un dato también que me gusta resaltar es que pues los españoles construyeron en América más monumentos que hoy son patrimonio de la humanidad que los que hay en la propia península, ¿no? Y esto quizás pues nos lleva un poco también al tema de la leyenda negra, ¿no? Como qué hay de verdad en todo lo que se cuenta, en esa visión general negativa de lo que fue esos 300 años, 400 años, según en algunos casos. Tú ibas a decir algo, Antonio, creo, perdona. Y no, yo solo añadir un dato curioso a lo que dice Francisco. Ese proceso de intercambio con América no ha acabado nunca, a tal punto que en la política de hoy se ve, por poner casos así muy concretos. El partido Podemos, que no es nada hispanista, pero bueno, ha hecho su contrahispanismo a partir de Ecuador, Bolivia y Venezuela, tiene a varios criollos argentinos en primera línea. El partido Vox, pues tiene a una criolla cubana también en primera línea, o sea que este proceso no ha acabado, ¿no? Sí, Es curioso, pero es que sigue, porque al final es lo natural, ¿no? Al final el problema también está entroncando un poco con lo que decía Francisco, de si tú te llamas González, pues oye, al final es la desespañolización y los conceptos del nosotros y el ellos, ¿no? Ahí está un poco también el problema. Nosotros y ellos. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando dices nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Cuando son ellos, ¿quiénes son ellos? Porque a veces, pues, nosotros, los aztecas, estábamos aquí y vinieron. Oiga, ¿hasta qué punto un mexicano actual, un ecuatoriano actual puede identificarse plenamente con las culturas precolombinas? O simplemente ahora son otra cosa, no eran ellos los españoles otra cosa diferente, sino que al final los habitantes de las repúblicas hispanoamericanas son descendientes de españoles. Ahí se forma una mezcla. Es como decir, como si un español quisiera decir que es un íbero puro, algo así, lo llevan los romanos. Oiga, pues al final somos una mezcla de un poco somos resultado de la historia, y en esa historia estaban los íberos, estaban los romanos, estaban los visigodos, y somos el resultado de todo eso, ¿no? Entonces simplificar a veces con hicieron estas cosas malas ellos frente a nosotros, creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque ahí hay un punto que hemos tocado muchas veces Francisco y yo, que es curioso. O sea, tan ridículo, por ejemplo, es que te digan, tú español viniste aquí a robarte el oro, como el punto de decir, nosotros fuimos a llevaros civilización, porque no es ni una cosa ni otra. El nosotros fuimos a llevaros civilización, hombre, los descendientes directos de los conquistadores, gobernantes, pobladores, constructores de América son los hispanoamericanos. Nosotros en todo caso somos los primos y los sobrinos. Y al que a lo mejor un peninsular le diga, tú te llevaste el oro, no, perdona, a lo mejor el oro se lo llevó tu abuelo. O sea que, como tú bien dices, Enrique, tenemos que tener una visión de conjunto, no el ellos y nosotros, buenos y malos, porque es una historia de conjunto. Es como si, como tú has mencionado a los romanos, es como si, por ejemplo, le echamos la culpa, entre comillas, porque yo no le echo culpa a ninguna Roma, pero a los italianos, cuando el Estado italiano es algo muy posterior a lo que es el Imperio Romano, y tanto España como Italia pues son países herederos del Imperio Romano, ¿no? Entonces, Francisco lleva mucho tiempo también haciendo un esfuerzo a ese respecto. Francisco, ten en cuenta que es un hispano de América porque ha viajado por todo el continente, aumentando y confirmando esa visión de conjunto, que es lo que nos falta. No, es que es así. Sí, ¿qué ibas a decir? Perdón.
Francisco? Ok, bueno, yo ya he estado en España un par de veces, la última ahora en julio y agosto del año pasado. Y en Sudamérica, bueno, estaba en prácticamente todos los países, menos en Venezuela y las Guyanas. Ajá. Y bueno, en Brasil también viví una corta temporada, unos 3 meses en total. Bueno, en Brasil y es hispano igual, o sea, ahí viviendo, es el país quizás culturalmente más parecido al Ecuador, sorprendentemente, de América del Sur. Ajá. Más, quizá compartiendo con el Perú muchos rasgos. Pero fundamentalmente es otra cosa que acá se desconoce y no se comprende en lo más mínimo, que la cultura por completo actual de nuestros países es española, o sea, en española con los matices de las regiones propias y de un continente obviamente tan grande y diverso como es América, pero que fundamentalmente sigue siendo española a pesar de 2 siglos de desespañolización intencional, y a pesar también de que en la península ibérica, que en España actualmente, desde algunas décadas para acá, también hay un proceso de desespañolización y de europeización o de modernización, de ver mal a las costumbres y al pasado español. Pero cuando vas a los pueblos pequeños, yo estuve, por ejemplo, en Cabeza del Buey, que es el pueblo del origen de mi familia paterna en Extremadura. Sí. Eso está en el sur de Extremadura, frontera con el norte de Andalucía, en Badajoz. Sí. Y yo me sorprendí porque en ese pueblo yo me sentía en un pueblo aquí, en un pueblo en el Ecuador. O sea, yo no podía creer el nivel de semejanzas en el trato, en la forma de... Ya no solo en los rasgos típicos, digamos, que son evidentes, como la arquitectura, escultura y demás, que eso es obvio, pero ya me refiero al aspecto antropológico, sociológico, humano, que es notable, ¿no? Entonces yo me sentía acá hay un pueblo en el sur de Quito que se llama Salcedo, y yo me sentía en un pueblo algo así, en Cabeza del Buey. Inclusive me metí un rato a la fiesta del pueblo que había, porque justo habían fiestas de pueblo cuando yo fui, y me metí a la iglesia y veía a las personas cómo actuaban y cómo conversaban y todo, y me sentía en un pueblo aquí en la Sierra Ecuatoriana. Entonces yo decía, es brutal, o sea, acá obviamente al ecuatoriano le dices eso y dices, ¿cómo se te ocurre? Si nosotros somos, no sé, somos incas, revivimos, algo así. Pero la realidad de los hechos es esa. Y es una realidad muy patente. Es una realidad muy patente que no se puede negar. Ni siquiera en las grandes ciudades, cuando ya hoy en día con la globalización tan rampante, hay muchos rasgos de identidad que se pierden en todas partes. Pero ni siquiera ahí, ni siquiera en las ciudades deja de haber estos rasgos tan comunes. Y digo, a pesar de este proceso de desespañolización, tanto en América desde hace 2 siglos como en España desde hace algunas décadas para acá, sigue estando presente eso. Y eso a mucha gente, yo conversé con ecuatorianos que viven en España, a migrantes, por ejemplo, porque me invitaron también a un programa de radio de migrantes de Ecuador en Madrid, por ejemplo. Migrantes que son de un origen social, digamos, de una extracción social más baja, y que fueron por temas económicos y que tuvieron muchas dificultades al inicio, en España sobre todo, porque cualquier migración siempre va a ser dificultosa, pero que esta misma gente, que digamos, no se verían ellos mismos como españoles de ninguna manera, ni biológica, ni culturalmente, ni de ninguna manera, se sorprendían porque ya habían vivido 10, 15 años en España, y decían, estos españoles son igualitos a nosotros. Y yo les decía, no, les decía, ustedes son igualitos de estos españoles. Al revés. Sí. Y se mataban de la risa. Ese factor criollo en España, como decimos, nunca ha parado, porque mientras más se investiga, por ejemplo, sobre el flamenco, y eso por poner un ejemplo suelto, mientras más se investiga por el flamenco, más conclusiones se están sacando de la influencia que hay de las músicas hispanoamericanas, sobre todo de Cuba. O sea, que no eran solo los cantes de ida y vuelta, es que todo el fandango antiguo, el fandango está impregnado de India. El de las Indias, el diccionario de autoridades del año 1735, dice que el fandango es un baile muy alegre que han traído los que han estado en las Indias. Entonces, como dice Francisco, en cosas muy cotidianas, fíjate, si nos quitan a nosotros los españoles de la península las papas y el tomate, que no sabríamos comer. Claro, el yo solo quiero dar esta acotación antes de que sigamos, pero que me pareció curioso. Justo en Cabeza del Buey me invitaron a una presentación de un libro de un autor de ahí,
que vivía en Madrid y que volvía al pueblo a presentar su libro después de haber estado ausente mucho tiempo. Y decía, bueno, no hay mejor definición para Cabeza del Buey que Macondo, de García Márquez. Sí. García Márquez, y eso yo lo incluí en el prólogo de Francisco, en una entrevista que le hicieron hace muchos años en televisión española, decía, él criticaba precisamente que España, al entrar en la fiebre europeísta, se había olvidado de América. Y claro, él había convivido con muchos migrantes españoles en Colombia. Y él decía, algún día volverán y nos sentaremos a verlo, porque son españoles como nosotros. Yo no sé si a García Márquez le traicionó el subconsciente, pero lo dijo así, son españoles como nosotros. Bueno, es que ahí hay muchos casos, porque ahora que habla de García Márquez, pues Mario Vargas Llosa, que es peruano precisamente, que es ciudadano español, bueno, la verdad que es así. A mí me ha venido también ahora a la cabeza el tema, muchas veces cuando se simplifica y tal, bueno, pues en Hispanoamérica pues querían independizarse de España, dejar de ser España, y no es así, porque estamos olvidando a toda la mitad de hispanoamericanos, de los realistas que lucharon en contra de eso, ¿no? Incluso en el caso, antes estábamos hablando de Ferran Núñez y el caso de Cuba, como muchas veces, bueno, los cubanos en la guerra de independencia, y cómo él lo explica, bueno, con datos y tal, es que al final los voluntarios que lucharon, los voluntarios cubanos que lucharon a favor de seguir siendo España, triplicaban a los mambistas independentistas, ¿no? O sea, realmente Cuba, si dejó de ser España, es por la intervención militar de Estados Unidos. Y cómo tú en tu libro hablas también, Francisco, de esto, los quiteños al servicio del Imperio Español, el tema de los realistas y tal. ¿Qué destacarías de ese punto? ¿O qué destacaríais de ese punto? Bueno, ahora tengo información novedosa, ¿sí?, que después de que escribí este libro, que no solo corrobora lo que escribí, sino que lo apuntala de mejor manera. Y, por ejemplo, es comprobar que, o sea, no es la mitad de los criollos. Estamos hablando que es del 70 al 80% de los criollos eran realistas. Ya tenemos cifras de estadísticas reales sobre eso. Entonces, estamos hablando de que la abrumadora mayoría de los criollos, y ni hablar de los indios, los negros y las otras poblaciones que había en esa época, eran realistas, ¿no? Entonces no estamos hablando de la mitad, más bien es justamente el monopolio ideológico de las repúblicas y de su imposición oficial de la historia y de la cultura ha sido tener esta idea que había un proceso no solamente independentista, sino que encima que hubo el proceso era soportado por una mayoría de la población local, cuando no es así. No se sostiene en nada, en absolutamente nada, esas afirmaciones. Y ahora contamos con estadísticas hechas en el caso quiteño por una universidad de Estados Unidos y que corroboran eso. Estamos hablando que el 70% de los realistas eran criollos. O sea, yo di una conferencia hace poco aquí en un club social en Quito al respecto, y la gente no podía creer. La gente no podía creer que fuera tan alto el nivel de realistas, de criollos realistas, ¿no? Entonces, se nos han impuesto visiones unilaterales en todos los sentidos. También en el caso de los quiteños que servían a la monarquía española, al imperio español, muchas cosas que también se olvidan, es no solo que sirvieron, sino que hay que notar otra característica, es la relación de la cantidad de quiteños que sirvieron a la monarquía en el balance con su demografía. Quito es una ciudad que para la época de la independencia apenas tenía 40,000 habitantes. Y estamos hablando que en los siglos anteriores tendría un promedio de unos 20,000, 30,000 a lo mucho. Y el país, el reino de Quito, la provincia de Quito como tal, en la época de la independencia tenía alrededor de 250,000 habitantes. Estamos hablando que es una cifra demográfica bastante baja en comparación a otras provincias grandes como Nueva España, o bueno, en la misma península, que también había una población importante. Y a pesar de esta pequeña población, que no era de ninguna manera mayoritariamente hablando significativa, dio mucha gente que ocupó cargos altos, que ocupó distinciones culturales, políticas, científicas,
y que uno le hace reflexionar más todavía sobre el papel que jugaban los reinos americanos en la monarquía española, porque tenemos quizá provincias en España que podían haber tenido como una población muchísimo más grande que la de Quito y que no dieron tantos servidores del imperio en América como lo dio Quito. Esas visiones relativas a este tipo de cifras, de estadísticas, también son importantes considerarlas, porque si no tomamos los datos de forma desproporcionada y no los podemos interpretar correctamente. El caso de Cuba y Puerto Rico, Enrique, que mencionaba, es muy curioso, porque estas Antillas permanecen ajenas al proceso rupturista, sí. Que Cuba siempre hubo tendencia, pero como tú bien has dicho, siempre desde fuera, ¿no? De hecho, los mambises siempre tenían la guerra perdida, que eso es otra de las leyendas, que ahora está destapando el amigo Ferran Núñez, al que desde aquí le mando un saludo, y que en su día también destapó con mucha valentía el amigo José Ramón Morales, que en paz descanse. Yo de hecho conocí el tema de la Cuba española mucho a través de José Ramón Morales, ¿no? Sí. Igual que el tema de Puerto Rico, la causa puertorriqueña la he conocido por el amigo Iván Arrache, al que le mando otro saludo, que también ha aportado muchísimos datos al respecto. Sí. Cuba y Puerto Rico es muy curioso que durante todo el siglo XIX reciben dos corrientes migratorias. Primero, la corriente migratoria de los exiliados realistas del continente americano, nada más y nada menos que la hermana de Simón Bolívar, María Antonia Bolívar, que era realista y le decían la criolla principal, estuvo exiliada en Cuba. Y durante todo el siglo XIX, como Francisco ha dicho en alguna ocasión, que Cuba y Puerto Rico reúnen lo mejor de la América española, porque claro, primero llegan todas estas familias exiliados realistas fieles a España con ganas de seguir siendo españoles. Y segundo, llegan muchos emigrados, tanto de la península como de las Islas Canarias, pues acogiéndose, claro, a lo que era la economía próspera de las Antillas españolas, que siguieron siendo prósperas durante todo el siglo XIX. O sea, de Cuba o de Puerto Rico nadie emigraba, al revés, a Cuba y Puerto Rico se emigraba. Sin embargo, a raíz de la invasión estadounidense, ese paradigma cambia completamente. Sí, de hecho, Puerto Rico, bueno, de tener unos aproximadamente 200 y pico mil habitantes a principios del siglo XIX, para finales del siglo XIX, cuando ha invadido por Estados Unidos, pues está cerca del 1.000.000 de habitantes, ¿no? Hay un crecimiento exponencial ahí de población muy importante. Y bueno, con respecto a los realistas, pues sí, lo que comentabais, el caso de los indígenas, desde luego, que a veces se ha pintado las independencias como de los indígenas, cuando los nativos precisamente eran en su inmensa mayoría realistas y defendían seguir siendo parte de la monarquía, ¿no? El caso de Perú, además, Antonio, tú sabes que prácticamente la obligaron, ¿no? Cuando ya se habían independizado pues todos sus vecinos, el ejército independentista en Perú está formado mayoritariamente por gente que viene del Río de la Plata, etcétera, de otras zonas que ya se habían independizado, ¿no? Bueno, incluso fíjate, Enrique, que por ejemplo los soldados realistas tenían que llevar intérpretes de quechua aymara. Muchos soldados del rey apenas hablaban castellano. Sí. Como curiosidad, Francisco sabe eso, yo hace unos años con mi mujer, en el sitio de la batalla de Ayacucho, me hice una foto, mi mujer y yo nos hicimos una foto con la Cruz de Borgoña en honor a los realistas, que tanto caídos como traicionados, porque ahí también hay que hablar mucho de traiciones por parte de determinados políticos peninsulares, porque también pasa una cosa, la leyenda negra no es solo un problema de América, como sabemos, un problema que también tenemos en la vieja España, sí. Incluso políticos históricos, por ejemplo Emilio Castelar dejó dicho que el Imperio Español era un inmenso sudario de sangre. O sea, eso no lo dijo un inglés, ¿verdad? Que por supuesto Inglaterra, otras potencias rivales de España han promocionado siempre la leyenda negra, pero es que en España hemos tenido la desgracia de que políticos que supuestamente tenían que haber contribuido al bien común, sin embargo nos han tirado mucha tierra en nuestra historia. Eso no solo ha pasado en Hispanoamérica. En Hispanoamérica, por supuesto, ha pasado, como dice Francisco, desde el minuto 1 de la independencia, pero que a nosotros en buena medida también nos ha afectado, porque claro, al final estamos hablando de la visión, lo que decíamos antes, ¿no? Esa visión de conjunto, esa, si queremos llamarlo así, no será el término más correcto, no lo sé, pero yo creo que en el fondo es una afección psicológica lo que hay de por medio. Sí.
Sí, yo creo que es algo que ya, escuchando un poco y haciendo un poco de resumen de lo que habéis comentado, y ahora en lo último, es una idea que tanto ha salido en Hispanoamérica como también, como dice él, desde la propia España, y es algo que ya ha durado hasta ahora. El quizá no tener a veces en según qué regiones o en la gran parte, la mayoría de España, no tener esa visión de conjunto, es algo que viene dado de ese tiempo y que es muy complicado. Y ahora con la coincidencia del Bicentenario, pues yo creo que se está trabajando en otra vez intentar recuperar esa visión en conjunto, y recuperar quizá esos valores que se han podido perder. Yo creo que nos podemos apuntar un dato. A Francisco hace años le dije: Francisco, algún día vamos a tener que estar agradecido a Chávez, a Hugo Chávez. Pues a día de hoy, algún día le tendremos que estar agradecido también a Puigdemont. Sí. Porque nos están haciendo tener una visión de conjunto como no la habíamos tenido en 200 años. Uh-huh. Yo quería, para preguntar tanto a Francisco como a Antonio, ellos que han vivido en otros puntos de Hispanoamérica, ya desde lo pregunto del conocimiento, ¿qué visión se tiene ahí de España? Porque claro, aquí hay mucha gente, tanto de Perú como de Ecuador, incluso en Baleares, de donde soy yo, que hay mucha gente de esos países, pero no sé qué visión se tiene de España desde allí. No sé qué adjetivos se podrían decir, un poco que eso, la visión que tienen. Hombre, yo te diría, en Perú, por ejemplo, existe todavía un peso considerable de la leyenda negra. Sin embargo, hay más hispanistas de lo que se piensa. Y más hispanistas incluso en los sectores más jóvenes de la sociedad, que son los que más se están cuestionando este proceso histórico, ¿no? Lo que pasa es que, claro, por desgracia la España oficial no ayuda mucho al respecto tampoco, ¿no? Pero sí es verdad que en Perú, por un lado, hay eso, pero por otro lado, cada vez yo veo que hay más gente hispanista y más gente con ganas de desarrollar esto. Yo por eso creo que el hispanismo es nuestro tema del siglo XXI, sí, que es el motivo que tendríamos que haber tomado hace mucho tiempo y que debemos dejar de pasar de una mera afición a tenerlo como una cosmovisión, lo que realmente debe ser, ¿no? Para tener esa visión de conjunto, pasar desde un simple gusto, de un simple pasatiempo, a, por así decirlo, una causa, ¿no? Que yo creo que es la causa del siglo XXI. Entonces, en Perú, mi experiencia es que jugamos con estas dos cosas. Por parte, digamos, de las altas instancias, ha habido mucho peso la leyenda negra, aunque a principios del siglo, finales del XIX, principios del siglo XX, hubo un sector de la sociedad criolla que quiso recuperar un poco las tradiciones hispánicas, ¿no? Por ejemplo, por decirte un ejemplo así concreto, la abuela de mi mujer, pues le gustaba mucho la música española y tenía copla y éramos aficionados a la plaza de toros de Hacho, en fin, determinadas costumbres que la música criolla en esa época revive, digamos como que revive, ¿no? Tiene un esplendor. Sin embargo, es eso, como que se ha jugado durante finales del XIX y buena parte del XX a una contradicción. A día de hoy, ¿qué queda? Pues eso, por un lado, el peso de la leyenda negra, los españoles se llevaron el oro, nosotros éramos ricos y somos pobres por culpa de ellos. Sin embargo, un sector de la sociedad que cada vez se lo cuestiona más y principalmente de la gente joven. Hay más hispanistas de lo que se piensa. Sí, así es. Bueno, en Ecuador es interesante. Yo he estudiado el tema de la vinculación con España ya en la época republicana. Yo pienso que nadie más lo ha estudiado, no he encontrado nada al respecto. Entonces hay algunos ciclos dentro de la historia ecuatoriana en que hay unas aproximaciones y alejamientos hacia España, ya como, porque España también hay que entender, España se vuelve un Estado-nación después de la independencia de todos sus territorios en el resto de continentes, de todas sus provincias. Entonces España también tiene un cambio estructural importante, al igual que nuestras repúblicas, solo que España sigue conservando la monarquía, pero igual adopta la organización de un Estado-nación propio de la modernidad, que antes no era así, la monarquía era supranacional, en fin. Entonces, por ejemplo, primero en Ecuador tenemos un periodo inicial que es de mucha inestabilidad, que acá hay una gran oposición a la independencia y que no cesa ya con la consecución de la república, sino que se incrementa en muchos casos. A raíz de eso, uno de los propios generales de Bolívar, que es el general Juan José Flores,
acaba organizando con María Cristina de Borbón dos Sicilias, la madre de Isabel II, y con uno de sus hijos de su matrimonio morganático con Agustín Muñoz y Borbón, una expedición con la idea de poner una monarquía con un príncipe español aquí en América en 1845, y que tenía un apoyo mayoritario de muchísimos sectores en el Ecuador, porque nuestros países en general tenían una raigambre monárquica tan grande que la república era impensable, a pesar de que después sucedió por imposición. Este proyecto se ve truncado por la interferencia de la banca Rothschild de Londres, que impide que se zarpe la expedición militar desde Londres, porque se habían reclutado mercenarios españoles, irlandeses para este proyecto. Y lo curioso es el ambiente interno en el que se vivía en esa época en Ecuador, que se veía este proyecto, exceptuando los exaltados republicanos liberales que los había, se veía con una gran atracción, ¿no? Con un gran interés. No se concretó. El Ecuador es el primer país que España reconoce oficialmente su independencia, en 1840 también me parece. Después de esto viene la época de las guerras del Pacífico, donde España interviene en contra de Perú y Chile. Entonces hay una reacción antiespañola, digamos. Pero enseguida esta reacción antiespañola también es curioso, en la década de 1880, en algunos países de Hispanoamérica, pero en Ecuador, que es el caso que obviamente conozco mejor, hay una reacción a favor de España muy importante, y de hecho se registra la primera organización, que yo no sé si ustedes tienen conocimiento, que se funda a nivel entre España y América para buscar la unidad nuevamente, que se llamaba la Unión Iberoamericana, y que en el Ecuador llegó a contar como entre sus miembros del presidente de la República de ese entonces y a gente de primer orden, ¿no? Fundó un círculo aquí en Quito, y hay en ese momento una intelectualidad fuerte de todos los sectores ideológicos, liberales, conservadores, que buscan un acercamiento nuevamente a España. Hay, por ejemplo, Remigio Crespo Toral, que es un cuencano de la cuenca de acá, del Ecuador, no de la cuenca de España, que bueno, ya son conquenses, por cierto, que habla de este acercamiento nuevamente a España en esa década, y que lamentablemente por situaciones internas del país después se pierde, porque aquí la Revolución Liberal en 1895. Pero lo que yo me doy cuenta es que paulatinamente va habiendo un desconocimiento mayor de lo que era España, y en el siglo XX vuelve a haber otra vez otra aproximación generalizada en la guerra civil, que la guerra civil trae muchos afectos del lado y lado, pero que hace volver los ojos de la población del ecuatoriana y en general de toda Hispanoamérica hacia España, y que trae estos viejos afectos y decir, bueno, en verdad nosotros estamos vinculados de forma irremediable, si se quiere, no sé si cabe el término, a España. Y curiosamente, después de que se gana la guerra civil por el bando nacional, vuelve a haber otra ola de hispanismo, pero en este caso, por haber estado vinculado al gobierno de Franco, no tuvo el efecto que podía haber tenido de no haberlo sido así, por todo el tema que entendemos político internacional. Pero sin embargo, que acá en Ecuador llegó a vínculos igual muy altos. Yo fui presidente del Instituto de Cultura Hispánica del Ecuador, y como tal pude revisar los archivos de las conferencias, de las actividades que se realizaban, y es increíble, pero era gente de muy alto nivel, incluyendo los presidentes de la República de las décadas de los 50 y 60, que tenían eran hispanistas, que tenían esta idea, de esta convicción de que nuestra realidad era estar nuevamente vinculados de varias formas a España y al resto de países hispanos, y esto dura entre la década de los 50 y 70. Siempre que hablo de esto me refiero obviamente a los elementos más cultos de la población, porque entre los elementos menos cultos ha imperado, como en la misma España peninsular hasta el día de hoy, la leyenda negra, ¿no? Y el gran desconocimiento del pasado. Pero sin embargo hay esta nueva oportunidad de acercamiento a España en el caso ecuatoriano, que ahora es interesante porque viene desde abajo, que es la gran migración que se produce a raíz de la quiebra del sistema financiero ecuatoriano en 1999, y que provoca que cientos de miles, parece que hasta más de 1 millón de ecuatorianos llegaron a viajar a España, obviamente de las capas sociales más afectadas por eso.
Pero no deja de ser esto interesante, porque antes había una vinculación, digamos, más de las élites intelectuales y políticas, pero ahora con esta migración hay mucha gente, porque aparte yo tuve también, digamos, la coincidencia de trabajar en el área de convenios internacionales de la seguridad social en el Ecuador, y de conocer también por mi actividad cultural a muchos hijos de ecuatorianos que viajaron niños o vivieron o nacieron allá, y que me han contactado por distintas razones, por mi actividad cultural sobre todo. Y ver que es esta gente que ahora está allá, la que vuelve con un mejor concepto de España al haber vivido en España, y ver cómo es el español, y replantearse a raíz de su experiencia propia y personal en la migración en España, de decir si en verdad la historia que nos contaron fue cierta, porque no le cerraba la idea de que haya sido así, habiendo conocido la España de hoy y conociendo a los españoles actuales, y decir, bueno, en verdad esta gente no es mala, en verdad esta gente nos han tratado a nosotros mejor que nos hubieran tratado en cualquier otra parte. ¿Y qué pasó? Y mucha de esta gente son los que ahora, por ejemplo, leen mis libros y les interesa estas cosas, y se han acercado de esta manera tan propia como debería ser a España actualmente. Así que a veces los ciclos históricos son sorprendentes, pero de donde no se podría esperar o no se quisiera esperar que surjan estas cosas, surgen, ¿no? Como una anécdota pequeña para terminar esto y para irme despidiendo, porque voy a tener que despedirme en un momento más, es esta historia que me contó un amigo también de la migración allá en Ecuador, en Madrid, que él había llegado a un barrio, y esto lo cuento sin ningún ánimo ideológico, pero es la experiencia que a él le pasó, ¿no? Yo no estoy a favor ni en contra de lo que haya pasado en la política española hace tantas décadas, pero él llegó a un barrio que tenía un bar conocidamente franquista en Madrid, y él llegó a inicio de la década del 2000 a España. Sí. A ver. ¿Hola? Y otros cuadros relativos a la guerra civil, y empieza a ver lo que todo tipo de gente vinculada a esas ideas a ese bar, ¿no? Dice, Francisco me decía, yo fui ahí años, me hice amigo del dueño, me hice amigo de la gente que iba ahí, siempre me trataron bien, me decían. Siempre fue la gente con la que mejor tuve experiencia. Y la anécdota que quiero contar es esta. Dice, un día llegó un vasco y se puso a hablar cosas del nacionalismo vasco y no sé qué cosas, o sea, con la intención de joder. Dice, y lo agarraron y lo sacaron a patadas. Y decía, a mí me daba risa porque decía, yo soy ecuatoriano y con el miedo de ser extranjero y no sé qué y cosas así. Dice, nunca me trataron de esa manera como le trataron a este vasco que fue a hablar del nacionalismo vasco en el bar. Entonces, esta experiencia de la migración ecuatoriana actual es un gran puente de apertura y de unión nuevamente entre nuestros países, de manera sorprendente quizá. Y ahora también se añade el factor de la migración española a Hispanoamérica, porque en Perú, por ejemplo, nos juntamos muchísimos españoles, y en Chile hay también muchísimos españoles, en fin, que otra vez estamos volviendo a ver la figura de los indianos, ¿no? Eso también crea vínculos. Claro. Desde luego, desde luego. Bueno, a mí me ha venido a la cabeza cuando hablabas de la tradición monárquica y tal, el caso de México, de Nueva España, como, bueno, Iturbide, los tratados de Córdoba, cómo se llega a firmar un acuerdo de independencia en agosto de 1824 que realmente lo que establece es una monarquía que ofrece la corona en primera instancia a Fernando VII, ¿no? Y se hubiera formado por una especie de Commonwealth hispánica o algo así. Bueno, la verdad que como Francisco apuntaba que no quizás no tenemos ya mucho tiempo, no sé si para ir despidiéndonos queréis hacer alguna última intervención, algún último comentario para el programa. Hombre, yo en primer lugar reiterar mi agradecimiento por la invitación, quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis, y nada, ahora que estoy de vuelta en España, pues apoyar desde la España peninsular la causa puertorriqueña, porque Puerto Rico nunca se quiso separar de España, como buena parte de América, pero es que en el caso de Puerto Rico concretamente ni guerra hubo, ¿no? O sea, no pudieron ni crearle una guerra artificial como se creó en otras partes. Entonces me interesa muchísimo, creo que el tema de la nacionalidad española para los puertorriqueños es algo que debe marchar, que ustedes estáis haciendo mucha y buena propaganda a su favor.
Y nada, eso quedó a vuestra disposición y con muchas ganas de seguir trabajando pues por un hispanismo que yo creo que es la geopolítica nuestra del siglo XXI, que no tenemos otra. Ajá, ajá. Pues gracias, Francisco. Bueno, sí. Yo agradeciéndoles por la invitación nuevamente y encantado de poder estar aquí y cuando así ustedes lo quieran nuevamente, siempre será un gusto poder participar en las entrevistas. Bueno, no sé, yo a veces lo que sí digo, a veces soy un crítico, ya que esto es un programa dirigido a un público específico y en relación al reunificacionismo, Sí. o sea, yo obviamente que estoy a favor de la reunificación, por supuesto, pero hay que entender que la reunificación nuestra va a ser posible cuando haya la voluntad política de alguno de nuestros países, sea el que sea, obviamente la cabeza debería ser España, para hacerlo. Porque lamentablemente si no hay la voluntad política suficiente de un gobierno en ese momento en ese sentido, es bastante difícil que se realice cualquier consecución en ese sentido. Entonces yo siempre me alegraré en algún momento que haya un país, por ejemplo Argentina en América del Sur podría haber llevado adelante un proceso de integración hispana y también de vinculación obviamente con España muy grande, pero Argentina dejó pasar la oportunidad. Y España actualmente, yo no sé si el gobierno español, creo que no le interesa mucho ese tema, pero también debería ser muy consciente el gobierno español que España siempre va a ser la puerta de todo el continente hispanoamericano, no solo para ellos, sino para toda Europa. Es la puerta natural de vinculaciones entre nosotros, entre el viejo y el nuevo mundo. Uh-huh. Y a veces yo pienso que los políticos españoles y los políticos hispanoamericanos no acaban de entender eso, porque si lo entendieran y también vieran que la reunificación significaría un beneficio en todos los sentidos, incluyendo el económico, habría una mayor sensibilidad hacia estas posiciones, ¿no? Sí. Porque a veces se tiende a pensar que son idealismos y demás, pero si vamos a las cuestiones prácticas, podría ser una maravilla lo que se puede hacer, ¿no? En fin, yo abogo porque eso suceda en algún momento de la forma que ser. Yo tiendo a ser pesimista y no creo que no está bien eso, pero bueno. Y recuerdo nuestra propia historia, ¿no? Cómo se reunificó la península después de la conquista islámica en la Reconquista. Fue a través de procesos históricos largos que incluyeron guerras y donde una de las unidades políticas que había, que fue Castilla, porque estaba el Reino de León, después tuvo el Condado de Castilla, que fue después del Reino de Castilla, el Reino de Navarra, el Reino de Aragón, pero una fue la que lideró y que acabó unificando a los pueblos hispánicos y en la península ibérica, que fue la Corona de Castilla, como lo sabemos todos, y después pasó ese proceso, continuó ese proceso de la Reconquista en América. Entonces, quizá alguno, como existió en ese momento una Castilla, ahora esperemos que surja una Castilla nuevamente, quién sabe de dónde, pero obviamente de alguno de nuestros países, y que lleve adelante ese proceso. Ojalá, pero es algo que ojalá al menos pueda ver en el inicio yo en mi vida propia, que eso sí lo anhelo bastante. Yo también. Alejandro. Sí, bueno, yo al hilo de lo que habéis estado comentando, yo creo que el momento donde que para empezar a que todas estas ideas vayan por decirlo de algún modo penetrando en lo que es la población en todos los estratos, yo creo que mejor momento que este creo que no hay, más que nada porque viendo lo que ha pasado con Cataluña, que el País Vasco también está, por las últimas noticias, está intentando pues también realizar un proceso similar. Yo creo que es el momento adecuado como para decirlo de una manera, no sé si sonará bien, pero como un contraataque a todo esto. Es decir, tenemos territorios que se quieren separar, pero del mismo modo también tenemos otros territorios como Puerto Rico, como Cuba y otros países, ya a lo mejor no a nivel de país, pero sí que a nivel de parte de esos países que se quieren volver a integrar. Y creo que es una buena arma, aprovechando también el tema de redes sociales, que eso
agiliza mucho el envío de información para volver a que sea una idea que surja y que haya, como bien dice tanto Antonio como Francisco, que surja una nueva Castilla que lidere ese proceso de que haya una idea en todos los países de Hispanoamérica y también en la propia España de reunificación y de un bien común, tanto a nivel político, económico como cultural. Es decir, reforzar esos vínculos que teníamos hace no tantos años. No, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con eso que acaba de decir Alejandro. Yo también, y bueno, yo para despedirme pues me voy a permitir ser un poco más optimista porque, como comentaba Francisco, si se tardó 800 años en reunificar España, pues 200 años en términos históricos es un suspiro, y la verdad que esto yo lo veo cada vez más gente más interesada, más informada, y por muy locura que parezca, pues más locura parece que una reina del siglo XV le hiciera caso a un hombre que le dijo que iba a atravesar el Atlántico, ¿no? Entonces, yo os doy las gracias a todos, ha sido una tertulia muy interesante, me encantaría volver a tener otra con vosotros y daros las gracias, como digo. Y un saludo a todos y a todos nuestros oyentes también. Un saludo. Gracias.